quería consultarle varias cosas, pero la principal, la semana pasada se habló de por primera vez Venezuela estaría comprando petróleo a Estados Unidos. Se habló de que fue una operación hecha a través de Citgo y que fue un desembarque de 550.000 barriles que se dio en la refinería que tiene Venezuela en la isla de Curazao. ¿Qué información se maneja respecto a esto y cuál es el mensaje entonces que estaría mandándole Venezuela y especialmente su estatal petrolera PDVSA a los mercados internacionales al tener que acudir a comprar petróleo fuera de nuestro país? La noticia fue confirmada aquí oficialmente por las autoridades norteamericanas. Para que tal operación se diera, tenía que haberse levantado la prohibición de exportar petróleo en los Estados Unidos, que había prevalecido por muchísimos años, pero fue levantada recientemente por el Congreso norteamericano y autorizada por el Ejecutivo en la medida que hoy día los Estados Unidos empieza a producir, no necesariamente más petróleo que consume, pero tiene mucho petróleo acumulado. Y ese es el lote de petróleo que compró Citgo y envió a Curazao, en la medida que el West Texas Intermediate, que era el indicador de petróleo global, ya no lo es tanto, ahora es más el Brent, es muy ligero. Y en la refinería de Curazao se mezclan los crudos pesados venezolanos con los ligeros para crear una mejor mezcla de petróleo, que es la que se vende en el exterior o la que se consume en Venezuela. La noticia impresionante, los Estados Unidos exportando petróleo al país que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo y subraya desde los Estados Unidos, de los mercados financieros, las necesidades que tiene hoy Venezuela en términos de su producción, de los préstamos a China que se pagan con crudo y del consumo de gasolina doméstico totalmente subsidiados del Estado. Esto quiere decir que Venezuela no cuenta con la infraestructura necesaria ni con la producción necesaria para poder cumplir con todos sus compromisos, dada todos estos compromisos que tiene con China y además con Petrocaribe. Es conocido entre los analistas petroleros que luego de los problemas que han tenido las refinerías venezolanas, como el Palito, Venezuela no ha recuperado su capacidad de refinamiento que tenía en el pasado. Y los proyectos asociados a la faja del Orinoco para aligerar los crudos, esto es lo que se llama un crudo sintético, y poder mezclarlo con los crudos pesados, para poder exportarlo o producir gasolina, nunca se terminaron de realizar. De allí que la producción venezolana, que de acuerdo a los planes de PDVSA hace 5 años o más debía estar ya en 5 millones de barriles, no llega a los 3 millones. Es decir, ha decaído. Y eso es lo que subraya la situación financiera de Venezuela de cara a gasto público, obligaciones financieras, menor producción y el pago del crudo a China, el pago de la deuda a China en crudo y una producción, una exportación a Petrocaribe que está decayendo ya significativamente. ¿Sería este otro argumento para que las bolsas y los mercados en el mundo piensen que Venezuela podría llegar a ser un default este año? Sí, claro. Ya Venezuela, ayer Farid Zakaria, en su programa de CNN sobre temas globales, habla de Venezuela como un estado en profunda crisis por el petróleo. Esta mañana CNBC, que es el canal de noticias financieras que ve todo Wall Street, ya dice que un default venezolano sería peor que el argentino. Digamos que eso no es necesariamente un hecho consumado, pero en el imaginario de los analistas financieros se asume que Venezuela va a entrar en una crisis financiera pronto. Bueno, además de esta información existe otra que es de nuestras finanzas públicas y es que recientemente varios ministros han dicho que en los próximos días el presidente de la República tomará algún tipo de medidas para hacer correcciones en la economía venezolana. Entre ellas se habla de hacer ajustes en materia cambiaria, de hacer ajustes en lo que es el incremento o lo que se ha llamado incremento del precio de la gasolina, además de la posibilidad de que tienen de solicitar algún tipo de préstamo o ayuda para sortear las dificultades que estamos enfrentando en este momento en materia de acceso a divisas y de la falta de producción de divisas que tiene el país por la caída de los precios del petróleo. Se ha hablado de todo esto en estos últimos días, sin embargo ya veíamos que Bank of America no está muy esperanzado en que las medidas que se tomen sean las necesarias y hablan de que la corrección va a ser mínima y quizá no va a ser lo suficientemente para lo que se necesita en la economía nacional. ¿Cómo lo ven desde los mercados? ¿Esta posibilidad de ajustes cambiarios lo ven como que pueden ser medidas aisladas o creen que va a ser un paquete de medidas completo y global que puede llegar a resolver la situación?
La perspectiva en general, la opinión generalizada es que las medidas de las que habla el gobierno o estaría dispuesto a tomar se plantearían para incentivar la producción y recuperar la caída y recuperarse de la caída en el Producto Bruto Interno, bajar la inflación. El problema es que toda medida para mejorar producción son medidas que toman tiempo en tener efectos reales. Y el problema de Venezuela, como hablábamos la semana pasada, Mariana, es que Venezuela puede enfrentar una crisis de balanza de pagos en los próximos 6 o 7 meses de cara a la deuda que tiene que pagar PDVSA y la República. Y eso requiere de ajustes severos para rebalancear la balanza de pagos y eliminar las distorsiones. Entonces, cualquier anuncio de ajuste parcial va a ser asumido por el mercado negativamente, porque los efectos no van a ser positivos, independientemente de que las intenciones sean bien intencionadas o sean positivas. Bueno, además de esta situación, la posibilidad de que ellos puedan acudir a pedir ayuda financiera a países aliados como China y otros de sus aliados, estaría bien para no acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Están estos países en capacidad, especialmente China, que ha pasado últimamente algún tipo de dificultades financieras, de apoyar a Venezuela en lo que es sus necesidades de divisas? Los analistas que saben de China y siguen el país de cerca señalaban este fin de semana que probablemente la posición de China de cara a Venezuela no es prestar dinero nuevo, sino refinanciar el dinero ya prestado. Eso hay que tomarlo con interés porque podría ser el caso. Segundo, si se sigue prestando Venezuela dinero a Chile y lo paga con petróleo, ¿cómo vende petróleo para hacer los gastos que necesita hacer en términos de efectivo, especialmente en temas de importaciones? En tercer lugar, creo que esta adversión al Fondo Monetario Internacional tiene mucho que ver con perspectivas ideológicas, que no asumen los cambios que ha sufrido o que ha experimentado el cambio monetario, el Fondo Monetario Internacional en los últimos 25 años. Como le señalaba en algún momento, ir al fondo sencillamente implica lidiar con la institución que está más preparada para financiar un ajuste de cara a su experiencia en el pasado. Y cualquier país amigo que le preste dinero a Venezuela va a buscar las mismas condiciones que el fondo. Te presto dinero fresco, pero tienes que refinanciar o reestructurar la deuda porque casi nadie presta para pagar deudas y eso está sujeto a un ajuste que me garantice que ese dinero sea repagado en el futuro. Y se refinancian, se postergan esos pasivos financieros para administrarlos en el futuro. Ahora bien, Venezuela podría, los bancos de inversión señalan este fin de semana, hoy día en la apertura del lunes, que la República estaría viendo hacer swaps sobre el oro con Deutsche Bank. Si eso fuera cierto, la República podría conseguir el cash necesario para pasar este año a pagar sus obligaciones financieras, pero el próximo año empezamos de nuevo, porque el próximo año hay otro paquete, otro bloque de obligaciones financieras y el siguiente y el siguiente y el siguiente. No. La solución tiene que ser estructural más que puntual. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globo Visión Economía. Era